Bueno, muy buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que bien. En la clase de hoy vamos a analizar un tema bastante controversial y delicado, sobre todo para abordar en secundaria, pero está dentro de la currícula y lo vamos a tener que abordar. Estamos hablando de la trata de personas, un tema que, como sabemos, es un flagelo a nivel internacional y sobre todo, vamos a analizarlo a nivel local, es decir, en nuestro país. Vamos a hablar precisamente de la introducción del tema en relación a la trata de personas. ¿Qué es la trata de personas? ¿Es una novedosa actividad ilícita? ¿Por qué meternos en la historia de la trata? La Asamblea de 1813 decretó la libertad de vientres de modo que todo hijo de los escasos esclavos negros que habitaban nuestra naciente patria nacerían libres en lo sucesivo. La libertad jurídica universal se consagrará en la Constitución Nacional sancionada en 1853, que prohíbe absolutamente la esclavitud. Es decir, que quien someta a una persona a la servidumbre para que ejerza contra su voluntad cualquier actividad, comete un crimen constitucional. El sistema capitalista como forma de producción económica dominante en nuestro país y su expresión política, la democracia liberal, con las diversas modalidades de intervención del Estado a lo largo de nuestra historia, ha sido la forma en que se estructuró la sociedad argentina desde sus inicios hasta el presente. Es por ello que la libertad jurídica de trabajadores y empleadores para contratar el trabajo es la única expresión legal en nuestra sociedad desde que se sancionó la Constitución Nacional. Esto quiere decir que los hombres y las mujeres pueden concurrir a tomar el trabajo para el que se encuentren capacitados por la remuneración que consideren merecer y en las condiciones que deseen. Ello al menos es la aspiración de la ley y significa que las personas en ningún caso pueden ser obligadas a trabajar y menos a quedar sujetas a ninguna de las formas de servidumbre o de esclavitud. En nuestra sociedad, la existencia de esclavos es inaceptable. La injusticia social, aún dentro de la legalidad imperante, nos indigna, nos subleva, cualquier afrenta a la condición humana nos convoca a rechazarla y reparar sus consecuencias. Con mayor razón cuando la injusticia supera lo imaginable. Cuando sabemos que hoy mismo hay personas sujetas a esclavitud, cautivas por la trata de personas. Sin embargo, a pesar de la Constitución Nacional y de la ley, a pesar de la generalizada conciencia democrática, han sobrevivido diversas formas invisibles o poco visibles de esclavitud y servidumbre, algunas de orden laboral, como los talleres clandestinos en la actualidad, o ciertos trabajadores rurales antes de 1945, y otras aún más aberrantes, la explotación sexual. La trata de personas es el comercio de seres humanos captados por violencia, engaño o abuso de un estado de desamparo o miseria, con el propósito de reducir a esas personas a la servidumbre o esclavitud y obtener de ellos ganancias, ya sea explotándolos sexualmente en la prostitución ajena, en formas diversas de trabajo esclavo o para la extracción de órganos destinados a trasplantes. La situación más extrema es cuando la víctima es un menor de edad, en cuyo caso la violencia se presume siempre. Esta sobrevivencia de la esclavitud en nuestro país no proviene de una novedosa actividad delictiva de los últimos años. Nace antes de nuestra patria y ha persistido hasta hoy. Pero en la actualidad, las actividades del crimen organizado internacional que disputan los primeros lugares del ranking de ganancias en millones de dólares en el mundo son la trata de personas, que ahora ocupa el segundo lugar detrás del tráfico de drogas y por encima del tráfico ilegal de armas. Las recientes tendencias sitúan a la trata alcanzando ya el primer lugar, por lo que lejos de tratarse de una lacra social en retirada, tiene una presencia cada vez más amenazante. En nuestro país, la prostitución, abastecida en gran medida por la trata de personas, se difundió como una importante actividad a fines del siglo XIX, de la mano de cierta prosperidad económica de la joven nación, de modelo agroexportador que convocaba a la masiva inmigración europea. Como veremos, la trata de personas con fines sexuales siempre ha venido de la mano de la prostitución, y ésta se ha tratado de un negocio ilegal, pero tolerado y hasta reglamentado por el Estado.
siempre ha contado con la complejidad, la tolerancia o hasta la asociación con agentes del Estado, ya sea la policía, los agentes migratorios, las fuerzas de seguridad, jueces, políticos o personajes prominentes de la actividad económica, social y en algún caso religiosa. De allí que su control y erradicación siempre ha sido tarea difícil, a pesar de los avances legislativos. La trata diariamente arranca un significativo número de personas jóvenes, reducidas luego a la esclavitud, con el propósito de explotación sexual o laboral, en algunos casos menores de edad, que desaparecen definitivamente de sus hogares y son sometidos a un trato aberrante, allí donde muy difícilmente podrán volver a la libertad. Los primeros lazos entre el poder y las organizaciones extranjeras de trata de personas. En los albores del siglo XX se desarrollarán dos poderosas organizaciones de trata de personas. Casi todo lo podrán los proxenetas asociados en esas corporaciones, debido a la desmesurada acumulación de poder económico y político que alcanzarán. Entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, la dimensión del comercio de mujeres para explotación sexual adquiere vastas dimensiones internacionales. En nuestro país, constituye uno de los capítulos de la masiva inmigración europea. Es imposible separar el crecimiento de la prostitución con el comercio de mujeres del conjunto de fenómenos que sobreviene a las dos revoluciones industriales: el crecimiento del capitalismo industrial moderno, el aumento poblacional de las grandes urbes, la oleada que migra del hambre de Europa para poblar nuestro país, necesitado de mano de obra para desarrollar el modelo que Argentina ocupará en la División Internacional del Trabajo, y el incremento de los medios de transporte. En diciembre de 1936 se sancionó la Ley 12.331, llamada Ley de Profilaxis y Enfermedades Venéreas. Esta ley prohíbe la existencia de locales para el ejercicio de la prostitución en todo el país y castiga a las personas que dirigen o son dueñas de estos establecimientos. Desde 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial dio lugar a cambios muy importantes en los hábitos, en la cultura, en la vestimenta, en las relaciones familiares y en la sexualidad. En Argentina, la inclusión de amplios sectores sociales hasta entonces sumergidos y la disponibilidad de nuevos empleos y oficios permitirán diferentes formas de promoción social. De este modo, la mujer tuvo menos necesidad de someterse a la esclavitud de un rufián para entregar su cuerpo como único modo de subsistencia. A partir de esta época, en general, la prostitución se ejercía por cuenta propia. Esto no quiere decir que en ciudades del interior del país no subsistían prostíbulos y mujeres sometidas a rufianes, pero en menor escala. Por otra parte, las crecientes libertades sexuales que se acentuarán en la década del 60, con la aparición de la píldora anticonceptiva, redujo en gran medida la demanda de sexo público. Comenzaría el largo camino de la emancipación de la mujer, tarea que lejos está de haber terminado en el presente. Pero como todo proceso social tiene vaivenes, a lo largo de la historia, en 1954 se reabren los prostíbulos, medida que durará hasta el golpe militar que usurpará el gobierno constitucional el 6 de septiembre de 1955. En la actualidad, la trata de personas forma parte de una actividad delictual en gran escala, globalizado, interrelacionado con otros delitos también globalizados y organizados como el tráfico de drogas y de armas. Por último, en nuestro país disponemos de normas jurídicas desde la Constitución. Con la reforma de 1994 se han incorporado las convenciones internacionales sobre derechos humanitarios. Por lo tanto, son en la actualidad leyes de la Nación el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 6 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el artículo 8 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 6 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y por último los artículos 34 y 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Espero que les haya gustado el video. La información es muy importante. El tema es muy controversial. Los espero en una siguiente clase. Que estén bien y hasta pronto.